Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Cuadro TV? Les saluda Gustavo García y aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a esta primera emisión de Letras a Cuadro. Letras a Cuadro está dirigido para todos aquellos que son amantes de la literatura y los no tan amantes de la literatura. En Letras a Cuadro haremos de la literatura y de la lectura algo ameno. En Letras a Cuadro encontrarás todo menos aburrimiento. Así es que comenzamos. En palabras del propio Rius, lo más difícil de tratar con humor es la filosofía. No sé por qué, quizá porque se trata solo de ideas de pensamiento que resulta harto difícil de manejar y resumir y presentar en un lenguaje accesible a todos. Hice primero el tomo 1 y luego, con más de 10 años de diferencia, el 2. Esto es Letras a Cuadro. Hoy vamos a leer Filosofía para principiantes. Comenzamos. Seguimos en su programa Letras a Cuadro y me voy a permitir leer una pequeña porción de lo que es el libro de Rius. Ya está aquí la más amena historia de la filosofía. Para que nosotros podamos tener un primer contacto con la filosofía, necesitamos ver un breve contexto histórico. Y Rius nos transporta a este breve contexto histórico con algunas ilustraciones muy divertidas. Ahora, fíjense, veamos, es un volumen en el que le pasamos revista a todos los filósofos, desde los presocrásicos hasta los más recientes. Y nos preguntaremos qué son los filósofos presocrásicos. Pues son preguntas precisamente que Rius trata de contestar en todo este libro. También en esta contraportada encontramos la primera definición de la filosofía, la definición etimológica. Dice: la filosofía viene del griego philos, que significa amor, y viene de sofía, que significa sabiduría. En otras palabras, es amor a la sabiduría. Y él dice: no es otra cosa que el intento del hombre por saber, por explicarse en uso de su razón, su situación en el universo. Es precisamente lo que pretende Rius, que a través de la filosofía nosotros hagamos uso de nuestra razón para contestarnos las preguntas más fundamentales que nos enfrentamos todos los días en nuestra vida práctica y en nuestra vida común y corriente. Ahora fíjense, momento, antes de querer decir algo, tenemos que decir algo muy importante sobre el libro. Número 1, que no es un libro para especialistas. Así que si tú piensas que tienes que ser un gran conocedor de la filosofía para leer este libro, déjame decirte que estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque número 1, no es un libro para especialistas. Ahora fíjense, número 2, aunque se ha tratado de que es un lenguaje usado aquí, sea el más sencillo y accesible a todo mundo, recomendamos que se lea con calma, tratando de entender el sentido de cada palabra. A pesar de que tiene un lenguaje común y sencillo, te invitamos a que leas este libro con calma, que te relajes, que tengas tu mente abierta, que tengas tu mente relajada, para que puedas leer este libro con calma y puedas entender cada una de las cosas que Rius quiere que entendamos. Ahora, número 3, abra su mente, no se quede en lo que usted ya sabe. Acepte y razone las cosas, aunque choquen con lo que usted ya crea. Y esto va para todos los que creen en los dogmas marxistas o de los otros. Este libro, déjenme decirles que si bien no va a causar aburrimiento, algo que va a causar va a ser incomodidad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar solamente con lo que ya sabemos, con aquello que hemos aceptado como verdadero. De hecho, lo que pretende la filosofía es precisamente cuestionar aquellos principios con los cuales nosotros hemos estado creciendo. Y sería algo sorprendente darnos cuenta que a lo mejor muchas de las cosas que pensábamos que eran verdaderas son realmente falsas. Entonces este es el primer contacto con la filosofía. Así que pretextos para decir que no podemos tener contacto con la filosofía, creo que ya no hay ninguno. Simplemente tenemos que abrir nuestra mente. Vayamos a un corte comercial y seguimos en su programa Letras a Cuadro. Eduardo del Río nació en 1934 en Zamora, Michoacán. Se fue convirtiendo en Rius a partir de 1955, a raíz de la publicación de sus primeros monos en la legendaria revista Jaja. Revolucionó la historieta nacional con los supermachos y los agachados. Previamente, Rius fue seminarista, burócrata, embotellador, vendedor de jabón, office boy, encuadernador, cajista, profesor sin título y enterrador engalloso.
Publicó su primer libro, Cuba para principiantes, en 1966, creando con ello una original forma de comunicar información y conocimientos a través del humor, la caricatura, la historieta y el collage. Ríos ya ocupa un lugar clave en la historia de la cultura popular mexicana. Continúa su labor creativa escribiendo y dibujando sin parar, atento a todo lo que pasa en México y en el mundo, y siempre con una posición crítica que muchos califican de radical. Libro tras libro aborda todos los temas posibles, obteniendo siempre una respuesta entusiasta de sus lectores. Ríos ha escrito más de 100 libros con temáticas de diferente índole, como son historia, filosofía, religión y medicina popular con propósitos de divulgación. En 1976 es galardonado en el Salón de Luca con un trofeo de la UNICEF. En 1987 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo de México en caricatura. Hoy estamos leyendo Filosofía para principiantes. Sigue viendo Letras a Cuadro. Letras a Cuadro. Que acudan a este llamado que es para ustedes finalmente. Para que lo vea la gente, si no, no tiene sentido. Encantado de la vida. Seguramente sí. El honor es para mí de poder estar aquí con ustedes. Que tiene los mismos intereses y las mismas pasiones y los mismos sueños que tú. Estamos afinando los últimos detalles para tu sección Tips Ambientales. ¿Y tú ya estás listo? No te lo pierdas, solo aquí en Cuadro TV. Letras a Cuadro. Se preguntarán qué estoy haciendo, y precisamente estoy siguiendo una de las primeras recomendaciones de este libro, pero más bien lo voy a leer. Fíjense lo que dice: la filosofía es el arte de cerrar los ojos y de abrir la mente. Es eso la filosofía, que nosotros abramos nuestra mente y cerremos los ojos precisamente a lo que es el conocimiento. Ahora fíjense, la filosofía es la búsqueda de las grandes preguntas que todos nos hacemos alguna vez en esta vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? La filosofía pretende contestar precisamente estas preguntas, y es lo que Ríos quiere, que hagamos uso de nuestra razón para que nosotros contestemos a estas preguntas. ¿Cuántos no nos hemos preguntado quién soy? Y lo que a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, yo soy Gustavo García, hago tal cosa, esto y esto, pero profundizar a eso más allá, yo creo que es un proceso de razonamiento el cual todos nosotros podemos llegar. Fíjense lo que dice este breve comentario del libro de Ríos. Dice: ¿quién y qué me puso en este mundo y para qué? Eso probablemente lo dice una persona común y corriente, pero Ríos, fíjense lo que hace. ¿A qué le tiras cuando sueñas? Y pone entre paréntesis mexicano. A ver, cámara, ayúdame a enfocar precisamente esta toma. Ahí tienen ese ejemplo del cual Ríos nos está hablando. Y es precisamente lo que les digo, que Ríos hace de estos cómics algo divertido y un lenguaje común y corriente para que nosotros lo podamos entender. Muy bien, sigamos leyendo. Ahora fíjense, dice: rodeado en el principio de oscuridad, ignorante respecto a todo, temeroso de todo lo que lo rodeaba, el ser humano le fue perdiendo el miedo a las cosas cuando empezó a razonar. Y aquí Ríos nos empieza a decir que antes el ser humano estaba en un periodo de oscurantismo. Por ejemplo, antes el ser humano se preguntaba, ¿por qué es que nosotros tenemos frío? Y el hombre místico e ignorante, aquel hombre que no hacía uso de su razón antes, decía, bueno, probablemente porque el Dios tal quiere que hables con él. Ahora fíjense lo que dice: rodeado en el principio de oscuridad, ignorante respecto a todo, temeroso de todo lo que le rodeaba, el ser humano le fue perdiendo el miedo a las cosas en cuanto empezó a razonar. Fíjense, cuando nosotros nos empezamos a meter a la filosofía, precisamente empezamos a perder ese miedo.
porque empezamos a hacer uso de nuestra razón. Y es una de las cosas a las que está apelando Ríos. También nos dice, ¿por qué a veces hace frío y a veces calor? Y aquí le contesta un personaje a quien es esta pregunta, para que tengamos de qué platicar con Timbuktu. Me imagino que Timbuktu es un adjetivo para referirse a una deidad. Ahora fíjense también lo que dice. Antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, secretas, en tabúes y rituales tribales, en explicarse todo en base a los llamados mitos. En México hay un mito muy popular, hay gente que lo cree y gente que no lo cree. Y yo creo que precisamente aquellas personas que usan su razón no creen en este mito. Estoy hablando del mito de La Llorona. Yo creo que muchísima gente lo conoce y yo creo que aquellas personas que son escépticas de ese tipo de mitos son precisamente aquellas personas que hacen uso de su razón. Ahora fíjense lo que dice. Así, de la mente del hombre nacieron toda clase de monstruos, superbestias, superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra o de devorar a la gente. Cuentos del mundo y el universo desconocido. Cuando el hombre empezaba a desconocer todo lo que le rodeaba, empezó a darle este tipo de explicaciones a todo lo que estaba a su alrededor. Ahora fíjense también lo que dice un peculiar diálogo. El sol es un gigantesco dragón que escupe fuego y la tierra está encima de una tortuga tamaño caguama. Anoche lo soñé. Fíjense, las personas explicaban precisamente esto a través de este tipo de mitología. Actualmente sabemos que la tierra no tiene semejante tortuga sosteniéndola y es precisamente haciendo uso de nuestra razón y filosofando. Ahora fíjense, hoy la mitología nos hace reír, nos sirve para contarle a los niños como hermosos cuentos, pero para nada los hombres primitivos, la mitología era la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas, aunque lo sigue siendo hoy en día para muchos. Fíjense lo que dice Ríos, aunque esto sigue siendo realidad para muchas personas, hay personas que siguen utilizando precisamente de la mitología y de este tipo de cosas. Ahora fíjense, y solo cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue cuando nació la filosofía. La filosofía nace cuando el hombre empieza a explicarse las cosas de una manera lógica. ¿Y qué es la cosa? La lógica, pues no es nada más ni nada menos que ese proceso por el cual nosotros utilizamos nuestra razón. Es lo que nos dice lo que es verdadero y lo que es falso. Y de ese momento empezó a nacer lo que es la filosofía. Ahora fíjense, dice, ¿y cuándo fue eso? Nadie lo sabe, pero se cree que la filosofía tiene más de 2500 años de existir y ser practicada. ¿Y cómo es posible eso si la historia de la humanidad tiene muchísimos años más? ¿Cómo es posible que la filosofía nada más tenga 2500 años? Y Ríos, a través de estas páginas, trata de responder esta pregunta. Seguimos en Letras a Cuadro y seguiremos leyendo Filosofía para Principiantes. Vayamos a un breve corte comercial. Filosofía para Principiantes es un libro escrito e ilustrado por Eduardo del Río, dividido en 2 tomos. El primero se editó en 1985 y fue publicado por Editorial Posada, y el segundo, unido al primero en uno solo, publicado por De Bolsillo. El libro aborda la historia de la filosofía y las ideas de los más importantes filósofos de cada época y escuela. Con su particular sentido del humor del que se distingue Ríos, comienza una definición práctica y sencilla de lo que es la filosofía, definiéndola como el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Sigue viendo Letras a Cuadro. Letras a Cuadro.